Hola, ¿cómo están? Hoy les vamos a platicar acerca del personaje que se festeja en esta semana y que es la mamá. Y siempre tanto en la psiquiatría como en la psicología, bueno, también en la medicina, ¿no? Insisto, aquí vamos a verlo desde el punto de vista de la psiquiatría y la psicología, no desde otros puntos de vista. Y entonces, pues nos vamos a dar cuenta que sigue teniendo una trascendencia mayor, ¿no? Voy a empezar primero por los aspectos que podremos referir como del cerebro. Y ahí hay creo que en otro video ya lo habíamos mencionado. Hay en el 96 hay un italiano, un estudioso, bueno, encuentra, hay por unos hallazgos que de hecho los encuentra en monos, en macacos, creo que si mal no recuerdo en macacos. De una manera algo curiosa los tenía conectado a un electroencefalograma y ve cómo el animal voltea y ve a otro animal de la misma especie. Hace un movimiento, pero entonces en el registro se registra actividad en la zona cerebral que corresponde a ese movimiento. Entonces siguen las investigaciones y para no ir muy largo y encuentran algo que llamamos ahora neuronas espejo. Están dispersas en varias partes del cerebro, pero parece ser que mucho en el lóbulo parietal. Entonces, ¿qué tienen de interesante estas? Bueno, primero, igual como fue el hallazgo con el italiano, se encuentra que todos los mamíferos, incluyéndonos nosotros, tenemos un conjunto de neuronas que actúan, se activan en cuanto ven la acción, el movimiento de otro de la misma especie. Si veo yo que Daniela mueve la mano así, está enfrente de mí Dani, entonces lo que nos dicen de estas neuronas es que esas neuronas mías también se activan, aunque yo no lo haga. Las partes que corresponden, por ejemplo, las de mi mano derecha, estas, corresponden más o menos a esta altura, en el lóbulo frontal. De ahí los neurocientíficos han desarrollado un concepto que se llama teoría de la mente, que es la capacidad de uno de un lado captar lo que pasa en la mente del otro. Es un poco más allá de la empatía, porque la empatía es únicamente sentir como el otro. La teoría de la mente implica toda la experiencia completa, está muy bonito y muy interesante. Entonces, ¿por qué les platico esto? Porque, ¿qué creen? En el caso de las mamás, en la parte final del embarazo, se refuerza la actividad de estas neuronas, se preparan, parece ser que es mucho gracias a la actividad de la hormona oxitocina, se incrementa, la misma que se libera ¿cómo se llama? Para la hora del parto y que tiene algunas cosas que ven en lactancia, que también tienen que ver con las neuronas espejos y la preparan para qué. Es muy bonito. Para ya cuando tienen sus brazos al niño, ella empieza a responder con su propia teoría de la mente, sus propias neuronas espejos reacciona ante el pequeño, ante el bebé. Y el niño, ¿qué creen? El niño tiene sus propias neuronas espejo. Entonces, desde bien chiquitito, unas semanas, no sé, no me acuerdo si días, pero sí muy, muy pequeño, ya cuando alcanza a percibir la cara de la mamá, entonces empieza a copiar los de estos. Ya aparece ese pequeño cerecito, ya tiene chance, tiene oportunidad de hacer movimientos muy sencillos desde chiquitito. Ahí empieza la interacción. Entonces, la mamá es la primera, pues la madre, bueno, idealmente. Y entonces, también en otro video hablamos de narcisismo, ojalá por ahí deben estar archivados si quieren buscarlo. Desde ese periodo tan pequeño empieza la labor tan importante en que es primero espejear las reacciones, porque entonces el pequeñito necesita en la cara y en el ser completo de la mamá ver sus propias reacciones. Entonces en aquella ocasión yo les decía, ya más grandecito el niño de unos meses, si el niño hace una gracia, hace algo, entonces la mamá es la que se pone contenta, el niño está demasiado pequeño, no alcanza a distinguir lo que hace. Entonces en la reacción de la mamá ve su propia reacción, ¿sí? Si el niño hace un berrinche por lo que quieran, porque tiene hambre, por voluntarios o por lo que quieran, ¿sí? La mamá, pues bueno, si quienes tienen hijos, quienes han convivido con niños chiquitos, tolerarlos, los enojos, los berrinches es mucho más difícil que el de los adultos, ¿no? Con una reacción adulta, obviamente, ¿no? Entonces, más aún cuando pues, no se puede discutir con ellos, ¿no? Entonces, al enojarse el niño, al hacer un berrinche, pues provoca una reacción parecida en la mamá y eso le permite ver a él su propio, ¿no? Y decíamos en aquella ocasión, todo esto ya después viene un proceso largo donde termina el niño por darse cuenta, por terminar de sentir cuando se logra
termina de sentir, ver en sí mismo una imagen inconsciente de sí mismo, que es con la que se va a estar relacionando para regular la famosísima autoestima. Y esa primera fase va a estar dada por el hecho de terminar en la sensación de que es un ser humano valioso, ¿no? Esa parte se encarga, es predominantemente la mamá. Conforme van pasando los tiempos también participa el papá o quienes más estén ahí, los hermanos, si no es el mayor, en fin, varias. El papá resulta que también se activan sus neuronas espejo, pero no tanto como la mamá desde antes de la. Entonces, bueno, esta primera parte ocurre. Aquí una parte que posiblemente pueda sonar incómoda, pero creo que es sana. Algunos otros teóricos, hay una de las principales fue Melanie Klein. También en esta etapa de brazos, esto también está muy bonito, pero te les digo, este no es tan popular porque vienen los aspectos que pueden ser negativos, ¿no? El niño, así como va a relacionarse con la madre que lo nutre, que lo cuida, pues también va a tener frustraciones en los momentos que no pueda cuidarlo bien, o defectos de la madre, que es donde vienen cosas importantes. Bueno, la madre es un ser humano que va a tener sus cosas, todas, como todos los tenemos. Entonces, ella lo que hizo, el modelo, las ideas como las desarrolló, ella es la del tan famosísimo pecho bueno y pecho malo. A mí me gusta mucho esa analogía que ella hace, porque bueno, pues está el niño chiquito, pequeñito, por lo que ves inmenso, el ser que ve de completo las pues el niño, vamos a decirlo así, se relaciona con el pecho, ¿sí? Y entonces el pecho bueno, en las ideas de Klein, simbólicamente hablando, es el que nutre, el que cobija, el que da calorcito, el que canta, el que arrulla. Cada vez que tiene hambre y no se le da de comer o se enferma, es el pecho malo. Entonces el niño va a tener amor hacia el pecho bueno, odio hacia el pecho malo. Y dice ella, ya cuando está más grandecito, que viene siendo en las ideas de ella, los 60, 50, se puede empezar a integrar todo el ser y alcanza a ver un poco más la madre. Entonces, en la primera parte, las partes de odio, de enojo, según el análisis de ella, era lo que generaba las ansiedades, dice ella, persecutorias, ¿no? Vamos a decir, una especie de venganza por el mundo externo, ¿no? O por la otra persona. Cuando se empiezan a integrar es cuando se da cuenta que se empieza a percibir que sus propios impulsos agresivos puede dañar. Entonces comienza a generarse así de manera muy no verbal, vamos a decir muy primitiva, el miedo de perder. Todas son ideas de Klein, es muy complejo de transmitirlo, pero bueno, es lo que ella sustentaba. Y entonces viene la sensación, la posibilidad de sentir culpa y la necesidad de reparar, ¿no? Todo este juego ocurre con la mamá, ¿verdad? Y hay que pensar también en la mamá. Digo, pues si la crianza no es sencilla, ¿verdad? Así como hay amor, pues también viene esa parte de rechazo, ¿no? Klein es probablemente de las que más hable claramente de esa relación entre el amor y el odio. Que el odio es una emoción humana, es un sentimiento que está a la par del amor. Finalmente lo que comenta es que en esas etapas tempranas, si todo sale bien, es cuando se empiezan a integrar los dos y pueden funcionar de manera acertada. Y les comentaba, bueno, la mamá, pues por supuesto que también se generan emociones similares. El juego entre estas dos son las que van a dar una relación real y sana, acorde con lo que realmente ocurre dentro de uno, tanto del niño como de la madre, ¿no? Y lo que se espera es que la madre sea un individuo adulto que sea capaz de tolerar todo esto. Las deficiencias en esta parte es lo que muchas veces deja ahí todos vamos a tener en nuestro interior algunas, vamos a decirlo así, algunas deudas, algunos pendientes de experiencias difíciles que tenemos, pero además son necesarias para poder crecer. La capacidad de enfrentar el mundo se da de acuerdo se le llama el yo, que finalmente viene siendo como esa parte de nosotros que siempre está al pendiente de lo que ocurre alrededor. Eso se da mucho basado en un funcionamiento adecuado de algunas partes, de algunas funciones del lóbulo frontal, pero también otras partes, es lo que con Freud hablaban de los mecanismos de defensa, esas capacidades de poder ver lo que ocurre y poder acomodarse también de acuerdo a lo que tengo interiormente, ¿no? Entonces, esa parte se va fortaleciendo, ese yo se va fortaleciendo a través del paso del tiempo. Ya cuando se llega por ahí de los 3, 4 años, 2, 3 años, es cuando tiene esa experiencia que tanto se hablaba en relación con Freud, que era el complejo de Edipo, ¿no? Donde había un enamoramiento con el padre del género
opuesto y una rivalidad con el del mismo género. En el caso de las orientaciones homosexuales ocurre al revés. No es un enamoramiento así como lo pensamos, es dado hacia una tendencia, vamos a decir, instintiva, donde se va a ocurrir esto, pero la frustración de ello, en el momento que, vamos a decir, se ve que no es posible, entonces se consolida bien esa estructura que va a dar del yo, que va a dar oportunidad. En otro video, si gustan, hablamos de esto. Es lo que nos va a permitir que nos adaptemos en el día a día, en nuestra vida cotidiana, en la forma más equilibrada posible para cada individuo, entre mi mundo interno y el mundo externo, ¿no? Entonces la madre tiene que ver también hasta este momento, en este periodo, porque bueno, en el caso del niño, pues va a permitir que se dé esa relación edípica. En el caso de la niña, pues una rivalidad también sana, que termine por cerrarlo de manera exitosa, donde el pequeño se dé cuenta que bueno, eso no es posible, entonces se adapta a la vida real, a la realidad, sin que pasen mayor cosa en la relación con los adultos que lo cuidan, ¿sí? Y ya después de ahí transcurren las otras situaciones que ya son más evidentes para todo el mundo, ¿no? Los cuidados de la madre, con el cariño, en fin. Sí, también es cierto, o sea, los aspectos, cuando las deficiencias en el maternaje son muy pronunciadas, a veces es por enfermedades de la madre, a veces porque la madre también tiene algunas deficiencias en sí misma por su propia vida. Sí, ahí es donde vienen las circunstancias difíciles, donde quedan algunos rasgos de carácter, algunas características, de repente algunas experiencias traumáticas, que es lo que después el individuo en desarrollo tendrá que solucionar, ¿no? Pero bueno, este personaje tan importante en nuestras vidas es más o menos, intenté ahora transmitirles cómo participa de manera pues, tan importante, tan trascendental en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Esto de acuerdo a la perspectiva de algunas corrientes psicológicas y de la psiquiatría.